hematolinfoide, desde el punto de vista de patología, es sujeto a evaluación frecuente en el examen. ¿Por qué? Porque son patologías muy comunes, sobre todo en los Estados Unidos, ¿sí? Linfomas, leucemias. Entonces vamos a hablar solamente de aspectos realmente relevantes y que son objeto de pregunta en el examen. Y lo que uno necesita saber como médico y no puede olvidar, y eso es lo que realmente es evaluado. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que cuando sospechamos una neoplasia hematolinfoide, sobre todo una lesión leucémica, la biopsia de médula ósea es sumamente importante para el diagnóstico. Obviamente, el tiempo ha avanzado y la biopsia de médula ósea suele complementarse con otros estudios, como el extendido de sangre periférica y la citometría de flujo, ¿sí? Pero de una forma u otra, la biopsia de médula ósea sigue siendo un estudio importante. En la comparación de la médula ósea de un paciente normal y un paciente leucémico, ustedes tienen en cuenta aquellas características hematopoyéticas que ocurren y sus variaciones ocurren a lo largo de la vida. Recuerden que la médula ósea tiene dos componentes, un componente medular rojo y un componente medular amarillo. Y cuando uno nace, el componente medular rojo es sumamente notable, es casi el 90%, mientras que en la vida adulta mayor esa relación se invierte y el componente adulto amarillo es prevalente y el componente mm, mieloide rojo es menor, ¿sí? Entonces, ese tipo de características hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Una persona más o menos entre la 25 a 30 años, la relación de la médula ósea es de un 50% amarillo-rojo, hacia los 50, 55 años la relación ya se va invirtiendo y comienza a ser mucho mayor el componente medular amarillo y el componente medular rojo. Recuerden que el componente medular amarillo básicamente es tejido de sostén, principalmente tejido de tipo adiposo. Bien, la leucemia es la infiltración de leucocitos de las células, o no, la infiltración leucocitaria de la sangre, es decir, el reemplazo de la población celular normal de la sangre por células de origen leucocitario, ¿sí? Básicamente leucocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la leucemia? Bueno, para que la leucemia se desarrolle tiene que ocurrir un fenómeno importante y que es común a todas las neoplasias, es el desarrollo de la inmortalidad. Entonces, en la sangre, lo que ocurre en la leucemia es que una sola línea, los leucocitos, desarrollan esa habilidad de inmortalidad, nunca mueren, mientras que las demás células persisten en su recambio normal. Ese recambio normal hace que los leucocitos comiencen a proliferar y a dominar la escena, siendo las células más comunes de la sangre, llevando paulatinamente a una invasión de la sangre por ser leucémicas y dejando cada vez menos espacio para que haya los eventos eritropoyéticos de los eritrocitos, de las plaquetas, de las demás células, y entonces finalmente las células de la sangre terminan, o la sangre termina convertida en una, o adquiriendo una celularidad totalmente leucocitaria, y eso es lo que produce los síntomas que asociamos. Entonces, en el desarrollo de la leucemia en la sangre, vamos a observar los siguientes cambios. Inicialmente, el paciente tiene etapa normal, en la cual la cantidad de leucocitos y eritrocitos siguen en una progresión normal, al igual que los megacariocitos. Es decir, no hay una alteración significativa. Luego, a medida que la enfermedad va avanzando, ¿sí? Comienzan a disminuir las células que generan eritrocitos, ¿sí? Y también de megacariocitos. Entonces comienza a haber un relativo aumento de células de la serie blanca. Asimismo, comienzan a predominar células de la serie blanca, leucocitos de tipo inmaduro, es decir, blastos, formas inmaduras. Estas formas inmaduras no son funcionales. A medida que la enfermedad va avanzando, entonces, la población eritrocitaria continúa disminuyendo, la población megacariocítica plaquetaria también continúa disminuyendo y la sangre paulatinamente comienza a invadirse de leucocitos, algunos normales y otras células blásticas, básicamente leucocitos de tipo inmaduro. En esta fase generalmente
ya comienzan a aparecer signos clínicos, ¿sí? Algo de anemia generalmente, palidez mucocutánea, fiebre, pérdida de peso y generalmente en esta etapa es cuando ocurre el diagnóstico, en la etapa 3, es decir, cuando ya la enfermedad ha alcanzado algún grado de desarrollo significativo y hay abundantes blastos en sangre periférica. Recuerden, los blastos siempre están contenidos en la médula ósea, los blastos no son liberados a la sangre periférica porque hay sistemas de regulación muy estrictos que evitan su salida ya que son células no funcionales. Pues en la leucemia, a medida que avanza la infiltración de la enfermedad, pues estos comienzan a tener acceso a la sangre periférica y comenzamos a notar presencia de blastos en hemogramas. Y ese es quizás el momento en el cual se hace el diagnóstico. Luego viene una fase de deterioro en la cual hay una marcada disminución de los eritrocitos, la anemia del paciente se profundiza, hay una disminución de las líneas megacariocíticas plaquetarias, los pacientes tienen sangrados, mínimas heridas por sangrados prolongados que pueden durar horas, días, etcétera, y el más mínimo proceso infeccioso prolifera y produce grandes daños al organismo porque no tenemos leucocitos para que trabajen en la función inmunitaria de lucha contra la infección. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los linfocitos terminan convertidos en células de tipo blástico. ¿Sí? El problema aquí, recuerden cuál es. Los leucocitos no esperan a que maduren en la médula ósea, sino que comienzan a salir inmaduros, blastos, y los blastos son no funcionales. Entonces, un individuo con leucemia termina después de su etapa de deterioro en las dos posibilidades a discutir aquí. Primero, una anemia, ¿sí? Y muere de anemia, una crisis anémica, debido a que a la ausencia total o significativa de eritrocitos para transportar el oxígeno y suplir la demanda necesaria. O la otra, por una infección debido a la ausencia de células leucocitarias capacitadas que permitan contrarrestar un proceso infeccioso bacteriano. Entonces no se vayan a olvidar, las dos causas de muerte en la leucemia son anemias o procesos de tipo infeccioso. Entonces, esta es la evolución de la leucemia como enfermedad en general. Recuerden que el paso crítico es la inmortalidad de la línea blanca de la serie leucocitaria y el otro punto determinante desde el punto de vista clínico es la pérdida de la regulación de la maduración celular que comienza a permitir la salida de células blásticas, leucocitos inmaduros a la sangre periférica, lo cual no es normal a largo plazo. Entonces la sangre periférica se infesta de formas inmaduras no útiles ante procesos infecciosos inflamatorios. Cuando hablamos de leucemias, tengan en cuenta que hay 4 grupos grandes, ¿sí? Y cuando hablamos de clasificaciones leucémicas, podemos decir que esas pueden ser de dos tipos, agudas o crónicas, ¿sí? Desde el punto de vista de proliferación. Entonces, las leucemias de tipo agudo se caracterizan por proliferación rápida, es decir, las inmaduras, y las leucemias crónicas se caracterizan por proliferación lenta de células maduras, muy diferente una de la otra. Las agudas, como el nombre indica, son de crecimiento rápido, de rápida evolución, de mucha más severidad porque son células inmaduras, mientras que las lesiones de tipo crónico son de crecimiento lento, de proliferación lenta y son células de tipo maduro. Ahora, desde el punto de vista de fenotipo, las leucemias pueden ser de dos tipos, mieloides o linfoides. Entonces existen leucemia linfoide aguda, leucemia linfoide crónica, leucemia mieloide aguda y leucemia mieloide crónica. El tipo más frecuente de leucemia, estadísticamente hablando, es la leucemia mieloide aguda. La más rara de ellas es la leucemia linfoide aguda. Entonces, vamos a discutir algunos aspectos característicos frecuentemente hablados en el examen respecto a las leucemias. La primera, hablamos de la leucemia linfoide aguda. Esta leucemia es muy común en niños jóvenes, ¿sí? Las infecciones en pacientes con leucemia linfocítica aguda son frecuentes, ¿sí? Y las infecciones suelen complicar el cuadro leucémico. La leucemia linfoide aguda es muy común en mayores de 65 años y también es muy común en niños. Y el 75% de los casos aparece en menores de 6 años. Es decir,
En síntesis, uno puede decir que la leucemia linfoide aguda o linfocítica aguda es una leucemia que afecta los extremos de la vida y que por lo general se complica por presencia de procesos de tipo infeccioso. Es una leucemia de evolución rápida que puede ser letal si no se trata a tiempo. Hoy día se considera una enfermedad curable, sobre todo en niños, ¿sí? La leucemia en niños se considera curable, tienen excelente respuesta a las terapias actuales y se constituye una enfermedad de buen pronóstico, a pesar de lo agudo y severa que es la enfermedad. En personas mayores el pronóstico no es tan benévolo y generalmente la respuesta al tratamiento no es tan óptima y las tasas de mortalidad son mucho más elevadas. Entonces, en resumen, recuerden, la leucemia linfoide aguda es una leucemia que afecta a los extremos de la vida, menos de 6 años o más de 65 años, y la enfermedad se complica por procesos infecciosos y generalmente la muerte ocurre por un proceso infeccioso sobreagregado. La leucemia mieloide aguda también es una leucemia que ocurre en niños y en adultos, que progresa rápidamente, no responde tan bien como la leucemia linfoide aguda, de todas maneras es menos común que la linfoide aguda, y esta leucemia tiene un par de características que con frecuencia nos preguntan en el examen, son los subtipos, y uno hay que aprendérselos, pero uno sí tiene que saber que esta leucemia mieloide aguda es la que tiene los subtipos denotados con la letra M de mieloide, y esos subtipos de la leucemia van clasificados de la M0 a la M7, siendo la M7 más compleja que la M0, son los estados de evolución de la enfermedad. Un dato frecuentemente evaluado en el examen respecto a la leucemia mieloide aguda es la descripción de los llamados bastones de Auer. Los bastones de Auer son aglomeraciones de la cromatina que ocurre en pacientes con este tipo de leucemia. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de bastones de Auer. Ustedes cómo van a encontrar en el examen una foto de un bastón de Auer si es lo que les están preguntando, lo cual es relativamente frecuente ver. Bueno, van a ver una célula grande, un blasto, ¿sí? Con un núcleo grande también, muy pigmentado, y hacia el citoplasma van a ver estos sticks, ¿sí? Estos palitos. Estos palitos que ustedes ven aquí son los bastones de Auer. Son fragmentos de cromatina enrollada expulsados del núcleo hacia el citoplasma. Bastones de Auer son característicos de los estados M7, M8 y M8, perdón, de la leucemia mieloide aguda. No se deben olvidar, la leucemia mieloide aguda probablemente van a preguntar por la clasificación ¿sí? De M0 a M7 o M8 y les van a mostrar probablemente la imagen de un bastón de Auer o les van a preguntar sobre el bastón de Auer en cuáles subtipos se ven. Recuerden, se ven en los subtipos más avanzados, M7 y M8. Recuerden, histológicamente hablando, las leucemias se caracterizan por la presencia de células blásticas, células inmaduras, localizadas a nivel de la sangre periférica, lo cual no es normal. Aquí vemos otro ejemplo de una leucemia. Aquí vemos entonces blastos. Recuerden, los blastos son el fenómeno predominante en en los tendidos de sangre periférica. Si ustedes no recuerdan qué es un blasto, pues es conocer un blasto. Se trata de células muy grandes, ¿sí? Con núcleos muy grandes también, que ocupan casi toda la célula, unos núcleos que son de aspecto granular, ustedes pueden verlo aquí, que contiene muy poco citoplasma y característicamente ese núcleo es de características basófilas. Entonces, eso caracteriza la imagen de un blasto. Donde ustedes colocan una imagen histológica y observen con estas características, que están hablando de un blasto y obviamente la respuesta hace referencia a un proceso leucémico. Ya el tipo es más difícil, lo único que uno puede fácilmente ver desde el punto de vista histológico y que seguramente han puesto y seguirán poniendo en el examen es cuando uno ve estos palitos a nivel de la citoplasma llamados bastones de Auer. Recuerden, los bastones de Auer se observan en las etapas altas de la leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide crónica, las leucemias crónicas en general son
muy diferentes a las leucemias agudas. ¿Cuál es su diferencia? Son células maduras de lento crecimiento. Entonces, ustedes van a ver que la leucemia amiloide crónica tiene tres fases de crecimiento. Primero, una fase crónica, en la cual la lesión crece despacio, ¿sí? Y ese despacio puede ser años incluso, o meses. Luego el tumor se transforma, pasa una fase de crecimiento acelerado y finalmente ocurre la llamada crisis blástica. ¿Qué es la crisis blástica? Es cuando la leucemia crónica se transforma a aguda en las fases terminales de la enfermedad. Se produce una invasión de la sangre por células leucémicas y entramos en la crisis blástica. Cuando hablamos de una crisis blástica, cuando un extendido periférico encontramos una invasión masiva por parte de células blásticas. Este tipo de leucemia tiene una particularidad, se asocia al llamado cromosoma Filadelfia. ¿Sí? El cromosoma Filadelfia, entonces, es clásica pregunta de leucemia amiloide crónica. Esta es una alteración a nivel cromosómica relacionado a una translocación eh, del cromosoma 22, en el cual una parte del cromosoma 9 se le transfiere. ¿Sí? Entonces, es una translocación 922 mm, de tipo recíproco. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Translocación 922, cromosoma Filadelfia. También hay otras variantes de cromosoma Filadelfia, translocaciones Q34, Q11, pero la más conocida es la del cromosoma Filadelfia 922. Muy bien. Ahora, respecto a las leucemias linfoides crónicas, esta es una variedad de crecimiento mucho más lento que presenta en su evolución infecciones frecuentes y en algunos casos pueden no requerir tratamiento. ¿Por qué no requieren tratamiento ese tipo de leucemias? Porque su crecimiento es tan lento y son tan de bajo grado que el tratamiento que se le puede dar puede complicar aún más al paciente. Por lo tanto, lo que se hace en estos casos es esperar a que la leucemia avance, llegue a un estado más avanzado, un estado cuasi terminal, y ahí se trata el paciente intentando dar el manejo terapéutico. La posibilidad de curación de una leucemia linfoide de tipo crónico sí es muy baja, a diferencia de las agudas, de las cuales en muchos casos hay éxito en el tratamiento. Respecto a los linfomas, bueno, ¿qué son los linfomas? Son proliferaciones neoplásicas de origen linfoide caracterizadas por presencia de un cuadro febril acompañado de sudoración nocturna. La fiebre también suele ser nocturna, acompañada de linfadenopatías. En los linfomas, los ganglios son indoloros, son firmes, son cauchosos y están adheridos con frecuencia a los tejidos circundantes. No es raro encontrar, o no es extraño encontrar, que los ganglios forman grandes masas ganglionares llamados conglomerados ganglionares en el caso de los linfomas. Los linfomas están relacionados a desórdenes de tipo autoinmune y rara vez hacen metástasis por fuera del sistema reticular endotelial, es decir, los linfomas hacen metástasis dentro del sistema reticular endotelial, al hígado, al vaso, a otros ganglios, pero pueden encontrarse eventos metastásicos linfomatosos, por ejemplo, al cerebro o a otros órganos, aunque no es la constante. Cuando hablamos de linfomas, hay dos tipos, ¿sí? Linfomas de tipo Hodgkin y linfomas de tipo no Hodgkin. Las causas son muy variables. La etiología en general es desconocida, aunque hay algunas variedades asociadas a enfermedades virales o incluso enfermedades genéticas. Ahora, cuando hablamos de enfermedad o linfoma tipo no Hodgkin, tenemos que tener en cuenta que son muy diferentes a los linfomas Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin tienen una tendencia a aparecer en la edad avanzada, por encima de los 70 años. Es la clásica edad en la que aparece un no Hodgkin. Obviamente pueden aparecer antes, definitivamente son raros en personas jóvenes y la incidencia va aumentando a lo largo de la vida, pero la edad clásica de aparición es de los 70 hacia los 70 años, aunque el pico arranca hacia los 55. A diferencia del linfoma de Hodgkin, el cual tiene un pico bimodal.
Miren, tiene un pico de mal en personas jóvenes, más o menos hacia los 20 años, y tiene otro pico de incidencia más o menos hacia los 70, en función de elevar su incidencia después de los 55 años. Entonces, no se olviden, el linfoma de Hodgkin tienen un patrón de aparición bimodal estadísticamente hablando, mientras que los Hodgkin tienen un pico unimodal ya en las edades avanzadas. Ahora, ¿en qué se diferencia un linfoma Hodgkin de un no Hodgkin? Bueno, una característica básica y muy sencilla de recordar. Es en la presencia de un tipo de célula. Los linfomas de Hodgkin tienen presencia de unas células llamadas células de Reed-Sterman. Ahora les mostraré una foto de ellas. Mientras que los linfomas de tipo no Hodgkin carecen de estas células, ¿sí? Las células de Reed-Sterman fueron descubiertas hacia finales de los años 50 por un par de patólogos de apellido Reed y su colaborador Stermer, y su descubrimiento dividió los linfomas en dos tipos, tipo Hodgkin y tipo no Hodgkin. Recuerden, el tipo Hodgkin tiene dichas células, el tipo no Hodgkin no tiene ese tipo de células. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, viene el nombre en honor a la primera persona que escribió los linfomas, el médico británico Thomas Hodgkin, que lo describió hacia finales del 1800. Eh, Cuando hablamos de linfoma Hodgkin, solo tipo de linfoma, a veces se le llama enfermedad de Hodgkin, es lo mismo, y los linfomas de tipo no Hodgkin, a grandes rasgos, pueden ser de dos tipos, foliculares y difusos. A su vez, los linfomas pueden ser de células B o células T, pero a grandes rasgos, ustedes deben recordar que los linfomas de tipo no Hodgkin pueden ser de tipo folicular o difuso y son enfermedades bastante diferentes. Esta es la célula de tipo Reed-Stenberg, es una célula grande, generalmente con dos núcleos, ¿sí? Eh, Tienden a ser excéntricos y son células de gran tamaño, gran volumen, como se llama. Esta es la célula de Reed-Sternberg, la célula diagnóstica característica del linfoma de Hodgkin. Ustedes colocan un cuadro clínico un paciente con linfadenopatías, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, y que le encuentran la presencia en tejido de una célula con esta apariencia, una descripción semejante a una célula grande, con varios núcleos, generalmente dos, con nucleolo prominente, como ustedes ven aquí. Pues entonces piensen que le están dando la Reed-Stenberg y la respuesta es un linfoma de Hodgkin. Los linfomas foliculares, ya hablando de linfomas no Hodgkin, son eh, el tipo más común de linfomas indolentes. ¿Qué significa un linfoma indolente? Significa un linfoma que tiene muy poca sintomatología. Es decir, los linfomas de Hodgkin son enfermedades que pasan sin mayor presentación clínica. Usualmente los linfomas foliculares están diseminados en su presentación, eso debido a su poca clínica. Frecuentemente son tumores asintomáticos, por eso se encuentran diseminados casi siempre cuando se presentan. El linfoma folicular es no curable, hay algunas excepciones obviamente, pero por lo general no es curable. Es un linfoma asociado a traslocaciones, es una traslocación 14-18 y por eso puede ser evaluado en el examen. Recuerden, traslocación son sujeto favorito de examen y generalmente se originan en células B localizadas en los centros germinales de los ganglios linfáticos. Los linfomas difusos son todo lo contrario de los linfomas foliculares. Los linfomas difusos son los tipos más comunes de linfomas agresivos. Los linfomas difusos crecen rápido, son usualmente sintomáticos, son linfomas muy dramáticos en su presentación, producen fiebre marcada, pérdida de peso, adenopatías múltiples y todo eso ocurre rápido. Los linfomas difusos también tienen una tendencia particular a producir compromiso por fuera de los ganglios linfáticos, es decir, por fuera del sistema retículo endotelial, y suelen originarse en células por lo general B del centro terminal, a veces puede haber de células T. Estos linfomas difusos sí requieren tratamiento inmediato a diferencia de los linfomas foliculares y pueden ser curables los linfomas difusos hasta en un 40% de los casos. Recuerden, en los casos del linfoma folicular, el tratamiento se difiere. ¿Por qué? Porque es un tumor de crecimiento lento. Su presencia otorga al paciente muchos años relativamente libres de enfermedad antes de que ésta se acelere y se complique. Entonces, el tratamiento de esos pacientes suele ser expectante y se aplica en casos de que la enfermedad ya está avanzando a etapas más complejas. Mientras que el linfoma difuso requiere tratamiento inmediato.
Eh, el linfoma de Burkitt es una variedad del linfoma de tipo difuso. Es inusual, es un linfoma originado en células B de muy alto grado que tiene una particularidad que puede ser evaluada. En niños de origen africano o en jóvenes, el tumor se presenta como una masa en la mandíbula, mientras que en América el linfoma de Burkitt aparece en el abdomen. Esta característica es importantísima en el examen. Entonces, ustedes cuando les de una masa en un paciente de origen afroamericano, con una masa localizada en el abdomen, sobre todo en el retroperitoneo, y sospechan un linfoma, la respuesta probablemente haga referencia a un linfoma de Burkitt. Al igual, si ustedes les hablan de un paciente con una masa en la mandíbula de tipo linfomatoso, piensen que la respuesta es un linfoma de Burkitt. En el linfoma de Burkitt se presenta un patrón histológico muy característico, lo veremos en un momento. Se trata de presencia de histiocitos de un color más o menos blanquecino en la coloración, en medio de una infestación de linfocitos. Y eso confiere un patrón que se le ha llamado el patrón de cielo estrellado. Entonces, ese patrón histológico de cielo estrellado o de starry sky lo pueden preguntar en el examen, ya sea a manera de texto o a manera de foto. No lo olviden, ese patrón de starry sky, cielo estrellado, se asocia al linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt en su desarrollo se relaciona a infecciones con el virus del Epstein-Barr y a translocaciones del tipo 814. Tiene una buena respuesta a tratamiento, ¿sí? El tratamiento usual es la quimioterapia. El tumor suele recidivar y las tasas de curación más o menos son de un 30%. Aquí ven ustedes la imagen clásica del linfoma de Burkitt. Este es el famoso patrón de cielo estrellado. Entonces, en un mar de linfocitos atípicos, todos estos usted ven de color morado, azul o negruzco, uno observa la presencia de células grandes de color blanco, y de ahí viene el nombre del patrón de cielo estrellado o star sky. Muy bien. Otro tumor del sistema hematolinfótico importante es el mieloma. El mieloma es un tumor que se origina en la médula ósea y que afecta principalmente a los plasmocitos. Es una neoplasia de los plasmocitos. El mieloma también es conocido como mieloma múltiple, que ese es su nombre más conocido, o también es conocido como plasmocitoma. ¿Cuál es la diferencia del mieloma múltiple al plasmocitoma? Bueno, el plasmocitoma es un mieloma múltiple que aún está localizado, no se ha diseminado, es decir, es una neoplasia maligna localizada de plasmocitos, mientras que el mieloma múltiple es una neoplasia de plasmocitos diseminada. El mieloma múltiple tiene entre sus características la presencia de producción abundante de albúmina de Vence-Jones o proteína de Vence-Jones. Cuando ustedes encuentren elevación de ese tipo de proteína, piensen en la posibilidad de un mieloma. También en los estudios periféricos ustedes pueden hablar o pueden escuchar hablar del famoso rouleau o pila de monedas. El rouleau o pila de monedas no es más que una aglomeración en forma de monedas apiladas que observan en los casos de mieloma, entre otras cosas. El mieloma produce dolor óseo, lesiones óseas líticas, se acompañan de hipercalcemia y se acompañan de sangrado. Entonces, esa es la gran característica. Y la clínica le van a hablar de un síndrome de hiperviscosidad sanguínea acompañada de fenómenos purpúricos, falla visual por presencia de tromboembolias, neuropatías, fallas cardíacas y en general síntomas asociados a elevación del calcio sérico. Aquí vemos entonces las típicas células de un mieloma son eh, plasmocitos grandes de aspecto muy atípico. Si ustedes dicen que están localizados en un sitio es un plasmocitoma, o si tienen más de un compromiso óseo, les están hablando definitivamente de un mieloma múltiple. Ese es el famoso rouleau. Entonces, los eritrocitos se agrupan a manera de pilas. Cuando uno hace una fila de monedas, la tira sobre una mesa y esta disposición característica de la hiperviscosidad sanguínea es el llamado rouleau y se observa con mucha frecuencia en el mieloma múltiple y en los plasmocitos.